también ocurrió algo en la historia. Hablábamos de los bomberos, hablamos de momentos claves o históricos y que todo el mundo recuerda, y que hace unos días atrás, cuando se hizo la fiesta de bomberos voluntarios aquí en Brinkman, hubo un momento muy especial en esa en ese evento, ¿no? Claro que sí, en el momento del retiro del bombero voluntario Dante Mulazano, que ahí lo vemos, Sí. donde su ahijada, Bárbara, a quien estamos viendo en esos momentos, le entrega justamente el casco de retiro. Y ahí todos conmocionados en una situación de rescate que había sucedido Sí. 29 años atrás, como lo muestra el título. Quedamos todos así como que sorprendidos. Claro, porque algunos o no sabían esta historia y otros no la recordaban. Y con esto se vino a la memoria y se refrescó la memoria de este rescate donde Dante le salva la vida a esta joven, a esta que por el entonces era una bebé, Ujú. en una situación de riesgo y de rescatismo muy extremo, Exacto. ¿no? Y Bárbara, podemos decir que se aferró a la vida, es Mm. así. Podemos titular realmente esta nota de muchas maneras en realidad. Y creo que seguimos conmovidos aún 29 años después y después de charlar con ellos. Lo que vamos a mostrarles ahora es lo que pasaba anoche. Estábamos muy abrigados porque hacía mucho frío ahí. Y se tomaron su tiempo, Dante Mulazano, Bárbara Celayes, que es su ahijada, en contar la historia a la sociedad, que después de tantos años, y después, Y que pasó un 24 de junio. claro, Eso hay que hoy, rescatar. hoy, Sí, claro. 29 años atrás, hoy ella está cumpliendo años en realidad. Mm. Eh, Estamos hablando de una historia que ocurrió en Altos de Chipión, a pocos kilómetros, con un Dante Mulazano muy joven, tan solo 8 años, que son importantes también 8 años como bombero voluntario. Y si quieren, junto a ellos, que son los protagonistas, vamos Vemos, a venga. conocer en detalle lo que pasó con este rescate heroico, como lo titulamos, ¿sí? Dale, lo vemos. Hace 29 años atrás estábamos en la fiesta del pueblo aquí. Yo estaba en la plazoleta del pueblo y suena la alarma. Bueno, al llegar acá nos dicen que teníamos que un rescate en Chipión. En Chipión en ese momento no había bomberos, la zona correspondía a Balnearia, pero por un problema de comunicación no podían comunicarse con los bomberos de Balnearia y la policía de Brinkman tomó ese llamado vía VHF por radio, digamos, que se escuchaba en toda la regional, digamos, y dijo que mandaba a Brinkman para allá. Estábamos más o menos a la misma distancia. Entonces, bueno, así fue, llegamos allá y nos encontramos que teníamos que hacer un rescate de una bebé recién nacida, que se encontraba en un pozo, en este caso era una letrina, y bueno, hicimos las maniobras, digamos, que teníamos que hacer, un pozo por el costado y demás, cuidando la vida de ella. En ese momento, Dante, ¿cuántos bomberos asistieron allí al lugar y qué edad tenías vos? Yo tenía en ese momento 18, 26 años, 26 años. ¿Y como bombero? Como bombero tenía 8 años de servicio. 8 años de servicio. Bueno, comenzamos con las tareas y me tocó a mí. En ese momento era el que estaba, éramos 5, la dotación éramos de 5. Bueno, me daban las condiciones físicas en ese momento para hacerlo. Y bueno, bajé. Se necesitaba una persona, digamos, delgada, no tan grande. Describime un poco la situación, ese contexto. Sí, el pozo era algo chico, no podíamos hacer algo tan grande, entonces mi contextura física del momento daba y pude ingresar. En ese momento no teníamos equipos de rescate, digamos, pero bueno, con una soga y agarrándose pude descender y en ese momento llegué a ella y
no sabíamos si tenía vida o no tenía vida, y al momento de tocarla, bueno, reaccionó como si fuera un susto, y bueno, pude alcanzarla a los bomberos que estaban afuera, y de ahí empezó, digamos, la parte ya de todo el grupo, digamos, para trasladarla, ¿no es cierto? A ella recuerdo siempre que la envolvieron en una campera de un policía que estaba ahí, y bueno, llevamos al dispensario. ¿Cuántas horas llevaba ella en la letrina, si te acordás? Ella llevaba al menos mínimo 3 horas. 3 horas. Así que bueno, las condiciones no eran para nada buenas, se daban algunas condiciones especiales en ese pozo en el cual no se podía hundir, digamos, ni nada. Quedó en una posición que daba la boca algo hacia abajo, hacia el costado y hacia abajo y contra una de las paredes. Y bueno, eso le dio la posibilidad de que pueda vivir. Bárbara, 29 años, tenés a tu padrino ahí al lado, pero yo quiero saber, ¿cuándo te contaron esta historia, tu historia de vida, digamos? ¿Qué edad tenías, lo que recuerdes? Esta historia yo la supe con 25 años, no, hace poquito. La narración más completa me la dio mi padrino por un llamado telefónico. Yo lo supe por una persona extra, familiar, no del entorno, no fue ni por mi papá ni por mi mamá, y obviamente desencadenó un montón de incógnitas, de preguntas, de dudas, de miedo también, porque era una edad media complicada, 25 años, viste, se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Y me acuerdo que le había mandado un mensaje a mi padrino preguntándole si podíamos charlar un rato, y él me narró lo mismo que te contó a vos, él me lo contó a mí telefónicamente. Después empecé a averiguar, a preguntar por otros lados, quiénes eran los policías que estaban en ese momento, quiénes eran los médicos que estaban en ese momento, las enfermeras. Y bueno, pude ir como cerrando algunas preguntas, algunas dudas. Es un tema que lo pude hablar con mi papá, con mi mamá no. Mi mamá ya no está. Y bueno, creo que es una charla pendiente que nos quedó. ¿Vos querías conocer con exactitud cómo había sido todo, con detalles, saber? Sí. Algunos detalles los escuché no hace mucho cuando vine acá, el tiempo que ellos demoraron de ir de acá del cuartel hasta Brinkmann, que fueron hasta Chipión, perdón, sí. 12 minutos. Sí, muy poquito fue. 12 minutos fue lo que ellos demoraron. Las horas que yo estuve ahí adentro, son cosas que yo no las sabía y sí las quería saber. ¿Y con los médicos pudiste tener un contacto para aquellos que te recibieron? Solamente con una de las enfermeras, pero no estaba bien de salud y bueno, no pudo darme muchos detalles y yo no me animaba mucho tampoco a preguntar. Tiene que ver con reconstruir una historia de vida que para todo ser humano es importante, ¿no? Nuestros orígenes y saber qué ha pasado tiempo atrás. Sí, yo quizás si lo hubiese sabido de chica, quizás uno no le da la importancia o quizás lo ve de otra forma. Yo al saberlo de grande lo interpreto, yo no digo que cumplo años, yo no digo hoy cumplo años, yo digo que hoy celebro un año más de vida porque realmente estoy acá. Por un milagro, porque es así, es algo que la verdad que no tiene explicación. Tante, vos fuiste a verla cuando estaba en el hospital, después la familia te elige a vos como padre. ¿Cómo fue esa relación y qué pasó después de que Bárbara se recuperó y que acá estamos? Desde que ella estuvo en el dispensario esa misma noche, porque todo ocurrió, nosotros fuimos tipo 4 de la tarde para aquel lado más o menos. A las
6:30, 7, ya era de noche, fíjense, en esta época, nosotros fuimos a las 6 de la tarde más o menos, y hacía 3 horas que estaba dentro más o menos del pozo. Cuando va al dispensario, nosotros también fuimos, ahí se trasladó inmediatamente, no nosotros, sino la municipalidad o el dispensario de Chipiola, la trasladada a San Francisco. Y 2 días después me quedó en la pica, digamos, ir a ver, a charlar un rato, y bueno, fui al hospital de San Francisco. Ahí estaba su mamá y su papá. Charlamos el estado de salud, que estaba muy delicada, y entonces le ofrezco hacer un bautismo de emergencia, de urgencia. Fui a buscar al curita que estaba en el hospital. El curita era muy viejito y estaba enfermo, no pudo atenderme. Me mandó a otro cura que está en un barrio ahí cerquita, un muchacho joven en ese momento, y me dijo que sí. Vinimos a la terapia intensiva, donde pudimos ingresar. En realidad me quedé afuera y el cura me dijo, y vení. Y le digo, ¿para qué? Y bueno, necesitamos un padrino. Bueno, y madrina, le pregunté yo, no hay, dicen, vos solo está bien. Bueno, fuimos, se hizo un bautismo de emergencia, y eso quedó ahí, digamos. Al mes seguimos los contactos telefónicos y bueno, me dicen que iba a ser el padrino real y que le iban a bautizar nuevamente, normalmente, como se hace normalmente. Y bueno, así fue, así. Dante, 29 años después, ¿qué fue las horas, lo más breve después de ese rescate, que ella estaba con vida, y los días posteriores a eso? O sea, porque estamos hablando de una bebé, o sea. Por eso quedó eso de saber qué pasaba, entonces por eso me fui a tomar contacto. En ese momento no había celulares, no había nada, entonces la única forma era viajar. Ese día caía garrotillo, hacía un frío como hace en estos momentos, así que bueno, ahí fue donde uno empezó a crecer, digamos, primero por curiosidad y después, bueno, toda la cuestión de ahora medio familiar que tenemos, digamos. Justo después de esos días nosotros adoptamos a Santa Bárbara, que está ahí, que la pusimos ahí, la entronamos ahí, justo después de eso, en ese año, digamos, sí. Bárbara, ¿y vos? ¿Qué le decís a Dante? ¿Qué sentís? 29 años y una historia tan fuerte, la tuya, de vida de supervivencia. O sea, tenías que estar en esta vida terrenal y acá estás. ¿Qué le tengo que decir? Que no me va a alcanzar la vida. Claro que sí. Qué emocionante. ¿Cómo se compone, Bárbara, hoy tu familia? Bueno, mi mamá ya no está, ya hace 4 años que no está conmigo. Sí tengo a mi papá, 2 hermanos y, bueno, mi pareja, Ariel. Sí. Vos has acompañado un momento también importante, que es el retiro de Dante. Viniste acá en este mismo lugar donde estamos y que también ha sido algo verdaderamente emotivo, significativo para ambos. Para el día de los bomberos le mandé un mensajito saludándolo y es ahí donde hizo la invitación para venir el día del almuerzo. Nosotros veníamos a un almuerzo, veníamos nosotros a comer y bueno, y después se dio lo de la ceremonia y me agarraron de sorpresa. La verdad que eso yo no lo sabía. Y es como que te remonta nuevamente y sí, y estoy acá y es por ellos, es por él y es la verdad, no me va a alcanzar la vida para agradecerles porque Tenemos que aclarar que esto era una dotación, nosotros éramos un grupo. Me tocó a mí la parte esa, nada más. Pero bueno, hay que decir que éramos un grupo en ese momento que trabajaba. Bueno, pero para algo te tocó a vos, Dante, también, y que son cosas tan significativas que pueden cambiarnos la vida para siempre, claro que sí. Reconstruir
obviamente, tu vida y seguramente te queda mucho más para ir armando las piezas del rompecabezas y que la infancia y nuestros primeros días, todo es importante, Bárbara. Pero acá los tenemos y es una historia maravillosa que tiene que conocer realmente el mundo, así que les agradecemos. También hay que decir que ella estudió aquí en Brinkman, es maestra. Sí. Y bueno, esa es una parte importante también de ella y hoy es la secretaria de gobierno también de la Municipalidad de Chipión. Sí. Una vida. Sí, hice el profesorado acá. Tengo el título, ejercí 3 años, casi 4. Y bueno, después empecé a trabajar para el municipio y bueno, fui creciendo y hoy soy la secretaria de gobierno de la municipalidad. Bueno, mensaje final, porque esto se conoció, pero no con exactitud como lo estamos conociendo ahora, y recibieron muchísimos mensajes en las redes sociales. ¿Algún mensaje que quieran dejar en particular? No, siempre es agradecer a la gente que está con nosotros. Es un caso particular y uno entiende que es conmovedor. Pero bueno, siempre agradecer. Trabajamos para eso durante toda la vida, al menos yo durante 37 años. Lo sabemos, claro que sí. Bárbara. Que es admirable lo que ellos hacen, conocerlos, porque ahora los estoy conociendo el lugar, soy como parte de la familia bomberil que ellos le dicen y eternamente agradecida a él, a su familia, a la mía, a los chicos que estuvieron ese día, a ustedes por darnos la oportunidad de contarles una parte de nuestra historia, porque es nuestra historia, porque somos los dos, y a la gente que me acompaña, a Ariel, que es uno de los que me incentivó un poco estos días, porque es fuerte, es fuerte. Che, qué linda nota, qué lindo. Felicitaciones, Ivana, Nuno, que estuvieron. Una historia para revivirla, no olvidarla